Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Vamos a conversar con Tarek William Saab. Fue gobernador del estado Anzoátegui, defensor de los derechos humanos. De hecho, actualmente integra una comisión por los derechos humanos a favor de la justicia y de la verdad que tiene la especificidad de actuar dentro de un periodo en particular, 1958 a 1998. ¿Correcto? Correcto. ¿Qué ha estado haciendo Tarek William Saab desde que dejó sus funciones en la gobernación de Anzoátegui? Bueno, efectivamente he integrado esa comisión a la cual tú haces referencia. Allí estoy representando al Ejecutivo Nacional, puesto que esta Comisión por la Justicia y la Verdad, que preside la Fiscal General de la República, la doctora Luisa Ortega Díaz, la componen, entre otros, miembros de la Asamblea Nacional, diputados, por supuesto la Fiscalía, están representantes de la Defensoría del Pueblo, están, por supuesto, los familiares de las víctimas de esos sucesos ocurridos durante esos 40 años, personas que fueron desaparecidas y muchos de sus familiares aún no conocen dónde están sus restos. Y por supuesto, yo diría que es una comisión multidisciplinaria, hay también miembros de la iglesia, etcétera, y nosotros ahí somos coordinador, en el caso nuestro, de la subcomisión de comunicación e información, es decir, nos hemos dedicado pues a ese trabajo de forma permanente que podemos en el transcurso de la entrevista pues claro. hablar sobre su balance, lo que se ha hecho, pero creo que era justicia que existiera, habida cuenta que en una materia tan delicada como esa, durante ese periodo que ocurrieron masacres, ocurrieron casos tan terribles como el de Yumare, El Amparo, Cantaura, asesinatos selectivos a dirigentes políticos muy conocidos, como por ejemplo Jorge Rodríguez, Fabricio Ojeda, entre otros. Esos casos quedaron ocultos y nunca se determinó responsabilidades ni siquiera de carácter político. Ahora, Tarek, sobre el tema. Ubicándonos en el contexto actual, cuando el tema está en la polémica, un sector del país que asevera que se están violando los derechos humanos, ¿qué opina Tarek William Saab, quien pertenece a esta comisión, quien ha trabajado toda su vida en favor de los derechos humanos? ¿Se están o no violando los derechos humanos en este momento y particularmente desde la coyuntura del 12F hacia acá? Bueno, efectivamente, yo creo que sería como que imposible referir que en algún periodo de nuestra democracia, me refiero a la que nace a partir del año 99 con una nueva constitución, con un nuevo título de derechos humanos, donde por cierto me tocó la responsabilidad histórica de ser el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Constituyente, por lo que todo ese título de derechos humanos que están en la Constitución se debe al esfuerzo colectivo nuestro junto con ONGs, abogados, etcétera, que nos blinda, ¿no? Nos da un margen impresionante para soportar cualquier embate de violaciones a derechos humanos que puedan ocurrir y que en efecto lamentablemente ocurren. Lo importante, diríamos, es qué se hace para que esas violaciones a derechos humanos que han ocurrido, que pudiesen ocurrir, se castiguen y se sancionen. Pero entonces, podría es ser allí más donde, específico, allí es en donde, relación a las denuncias que actualmente se hacen, allá voy. que si los jóvenes, que si los estudiantes, que si los campamentos, es decir, todos estos procesos que están abiertos, gente privada de su libertad, investigaciones, hay que reconocer que ha habido violaciones de derechos humanos. Allá en este voy. caso. Efectivamente, en una coyuntura como la que hemos vivido, donde tú conoces que el propio 12 de febrero arrancó lamentablemente una circunstancia lamentable en el país, donde se asalta al Ministerio Público y en ese trance fallecen 3 personas. La información que manejo oficial es que los que actuaron en ese procedimiento, miembros del SEBIN, están detenidos, un número aproximado de 10 personas. Por ejemplo, los responsables de la muerte, entre otros, de Ronman, Basil, el jefe del colectivo Los Tupamaros, están detenidos, procesados por ser responsables de esos presuntos asesinatos. Posteriormente, la Fiscal General de la República ha venido informando de manera puntual, por cierto, ayer dio declaraciones al respecto, donde habla que se está trabajando en la investigación de aproximadamente un poco más de 100 denuncias de violaciones a derechos humanos que ya tienen imputados y privados de libertad. Es decir,
Es lo que yo te decía. Se podrán dar los casos de violaciones de derechos humanos, pero lo que mi experiencia me dice, de más de 20 años en esta materia, con estudios académicos, posgrados en Derecho Penal y Derecho Humano, es que exista la voluntad política del Estado venezolano de sancionar a los responsables, sean estos militares o policías, autoridades civiles o de cualquier otro cuerpo. Es decir, yo pienso que, habiendo esta circunstancia, deben ser procesados los que hayan motivado estos hechos. Ahora, debemos también ver lo siguiente, Eduardo, porque el prisma no tiene un solo color. Las manifestaciones que se han dado, cuando son pacíficas, legales, legítimas, donde tú vas a una marcha, llegas a un sitio, entregas un documento, lo colocas una tarima, das un discurso incluso en contra del gobierno, eso es legítimo. Estoy de acuerdo que eso ocurra. Pero cuando no es así como te comento, sino que un grupo se instala en un lugar, se encapucha, dispara morteros, quema universidades, quema bienes públicos y privados, fomenta el terror en una urbanización, incluso colocando en estado de sitio a los residentes de esa urbanización y llegando incluso a colocar guayas, barricadas, donde tú ves la muerte de obreros e inocentes. Esa es la otra cara de la moneda. Ahí estamos hablando entonces de grupos organizados que fomentan la violencia, que no pueden cabalgar, digamos, en una protesta que pudiera ser legítima para ocasionar este número de muertos, de heridos. Entonces yo creo que se impone, como tú bien lo decías al principio, un equilibrio para que el diálogo, la confrontación cívica y democrática entre venezolanos se dé por la vía del diálogo y no a través de estos métodos, para mí totalmente irracionales, como lo he señalado. Por un lado, utilizar la protesta para violentar los derechos de los otros, encapuchándote, quemando bienes públicos y privados y matando, y por otro lado la violencia que pueda ejercer el Estado en contra de ciudadanos para reprimirlos, matarlos, propiciarles tratos crueles, inhumanos y degradantes. Ahora, en los dos aspectos hay que sancionar. Fíjate, has tocado el diálogo, que como instrumento en este momento luce detenido. La MUD dice momentáneamente hay que conversar de qué manera se puede volver a continuar. Hay una reunión el próximo domingo muy importante con representantes del Nuncio Apostólico, los representantes de UNASUR. ¿Qué nueva fuerza, qué nuevo impulso podría estar necesitando el diálogo para que las partes relacionadas lo retomen de manera más eficiente? Yo creo que nosotros que hemos conocido de cerca el tema de la violencia, que lo hemos estudiado, que hemos incluso ido a países, en el caso nuestro cuando fui parlamentario, cuando fui activista de derechos humanos de manera militante, como por ejemplo Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, me ha tocado visitar esos países. He estado en el Líbano, en países del Medio Oriente, para hablar ya de otro polo de la geografía mundial. Y efectivamente las secuelas de las guerras intestinas, fratricidas, entre hermanos, es devastadora. Porque cuando comienza una violencia de ese nivel, no escatima quién va a ser la víctima, quién va a ser el herido, el mutilado, quién va a ser la madre que quedará sin hijos, cuál va a ser la viuda, quién va a ser el niño que quedará huérfano. Ahí no hay ningún tipo de selección, ahí no hay discriminación, todos caen por igual, aparte de la devastación de la infraestructura y de la economía material y espiritual de una nación. Por lo tanto, la violencia y la guerra como método de lucha, yo lo digo pues en mi cuenta Twitter, en las entrevistas de televisión a la que me invitan, en los eventos donde participo como forista, debe ser el fin último de cualquier nación civilizada. La violencia y la guerra no puede ser un método de lucha entre nadie. Estamos transitando ese escenario lamentablemente hacia una guerra si no nos detenemos. Lamentablemente, los escenarios que se vieron aquí en febrero y marzo apuntaron hacia que un sector extremista de la política venezolana, que no es toda la oposición, yo lo he dicho, no toda la oposición venezolana es fascista ni debe ser tildada así, ni golpista ni violenta. Hay sectores democráticos que quieren el diálogo y con ellos hay que sentarse
Y el gobierno de Nicolás Maduro, el presidente Nicolás Maduro, ha hecho el esfuerzo para que eso ocurra de manera sistemática y ha sido acompañado por una entidad como UNASUR que tiene un gran prestigio, que ha logrado sentar a la mesa de la unidad democrática los sectores más lúcidos de ese grupo político para llegar a acuerdos con el gobierno y evitar esto que yo te estoy comentando. O sea, porque pareciera que alguna gente cree que, por ejemplo, que llaman a invadir a Venezuela. Sectores que dicen una invasión a Venezuela a balazo. ¿Cómo sería la consecuencia de ello? ¿Cómo quedaría la nación venezolana a nivel de la división absoluta e irreversible con la pérdida milmillonaria de todo lo que pudiera ser tu bien material y espiritual como nación? Eso sería de verdad indescriptible. Por lo tanto, todo el esfuerzo que pueda hacerse para conversar, para dialogar, para hablar, para consensuar en razones donde pueda haber acuerdo, hay que hacerlo. O sea, yo creo que todos los venezolanos de buena voluntad, los que somos padres de familia, en mi caso tengo 3 hijos, tú tienes igualmente 2 hijos. Mira, uno tiene generaciones por venir aquí que están estudiando, que se están formando. Entonces, ¿qué país le vamos a dejar si es la violencia el método para dirimir las diferencias? Evidentemente que sería luto, orfandad, tragedia. Y por ello, bueno, la apuesta nuestra, con toda la experiencia acumulada en 37 años de lucha, de verdad, que uno ha pasado por varias etapas, es que la vía electoral, la vía constitucional, la vía del debate político es lo mejor, sin lugar a duda. ¿Estamos lejos de retomar la fuerza necesaria para que ese diálogo avance? Yo pienso que no, porque cuando hay respeto entre las partes, como yo te decía, si hay un entendimiento entre los actores que protagonizan la vida nacional, en este caso, los que estamos con el gobierno, los que están en la oposición, en función de una agenda consensuada para resolver el tema de salir de una crisis, evidentemente que se ha dado en esta coyuntura, yo pienso que no estamos lejos, estamos cerca, pero por eso te digo, yo también pienso que, así como te decía, que no toda la oposición es fascista o es golpista, tampoco puede ser posible que desde un sector de la oposición se alimente ese odio contra el chavismo cada día, llamándonos desde los peores calificativos, desde los peores dicterios, incluso pidiendo prácticamente el asesinato de varias figuras del propio movimiento popular y revolucionario para tratar de exterminar a una clase política que, como tú sabes, no nació por 3 años, por 10 años. Es ya una realidad que debe respetarse y por eso pienso que siempre vamos a estar cerca de esa circunstancia de salir de esta crisis a la cual hemos hecho referencia. Gracias por esta visita. Tiempo que no conversábamos aquí. De verdad, a ti también, Eduardo, por tu amabilidad y bueno, a ustedes por haberme invitado. Tarek William Saab, ex gobernador del estado de Anzoátegui y defensor de los derechos humanos.